flechita esta, ¿qué era? Condicional. 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 Si pasa P, entonces pasa Q. Bueno, ¿cuántos casos sabían que el condicional era falso? Uno solo. ¿Cuál es? El antecedente verdadero y el consecuente falso. Muy bien, además que lo dijeron con los nombres correctos, ¿no? Antecedente era la primera parte y consecuente la segunda, que sería este segundo renglón, ¿sí? El que da falso. Muy bien. Y la última operación de estas binarias, ¿no? Las que están en esta tabla grande son las binarias porque son las que combinan dos proposiciones, ¿no? Bi de dos. ¿Cómo se llama la flechita doble? Bicondicional. 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 Y lo leemos sí y solamente sí, ¿no? Sí y solo sí. ¿Cuándo es verdadera? Cuando ambas son iguales. Cuando ¿Ambas tienen el mismo valor de verdad. Perfecto. Sí, O sea, cuando ambas son verdaderas o cuando ambas son falsas. Muy bien. La negación, tuve que hacer una tablita aparte porque no es una operación binaria, es unaria. Se le aplica a una proposición, ¿no? Entonces, si es verdadera, la negación, ¿qué nos da? Falso. Y si es falsa, la negación nos da verdadera. Acá tenemos entonces el resumen de todas las operaciones lógicas que las vimos la clase pasada. ¿Sí? Hasta acá, ¿vamos bien? Por lo menos los que responden, veo que lo tenían en claro, ¿sí? Sí. ¿Los demás? ¿También? Sí. Bueno, ¿qué más habíamos visto? ¿Qué era una tautología? Cuando todos los valores de verdad dan verdadero. A ver, cuando todos los valores de verdad, ¿de quién? A ver. Cuando el resultado de la preposición es verdadero. Bueno, o sea que una tautología es una proposición, como bien dicen, ¿sí? Es una proposición que está formada por varias proposiciones simples, o sea, en general es una proposición compuesta que siempre es, como me dijeron, verdadera, independientemente de los valores de verdad que tengan las proposiciones simples que la componen, ¿no? Y si fuera siempre falsa, ¿cómo se llamaba? Contradicción. Contradicción. Ahí entró Antonella. Bien. Una contradicción era una proposición compuesta que siempre era falsa, en cualquier caso de valores de verdad de las proposiciones simples que la formaban. ¿Y qué pasa con aquellas proposiciones compuestas en las que a veces son verdaderas y a veces falsas? O sea que ahí sí es importante tener en cuenta los valores de verdad de las proposiciones que la forman. Esas se llamaban Contingencia. Contingencia. Bueno, entonces para saber si una proposición es tautología, contradicción o contingencia, ¿qué podíamos hacer? Que es lo que hicimos la clase pasada, hoy lo vamos a hacer de otra manera, pero ¿qué hacíamos para investigar si una proposición compuesta es tautología, contradicción o contingencia? Por ejemplo, les digo esta. A ver, si yo les doy esta proposición, ¿sí? P, I, no Q, entonces P. ¿Cómo sabemos qué es? Y hay que desarrollar la tabla de verdad. Ahí está, muy bien, haciendo una tabla de verdad. La tabla de verdad es una tabla que abarca todos los posibles casos de valores de verdad de las proposiciones simples. ¿Cuántas proposiciones simples tenemos en esta? Dos. Dos, porque hay una que está repetida, ¿no? O sea, P está dos veces, pero es la misma. Si yo tengo dos proposiciones simples, ¿cuántos renglones tendría la tabla de verdad? 4. Muy bien. Entonces hay que hacer la tabla de verdad y fijarse en esos 4 renglones. Si los 4 dieran verdaderos, tendríamos una tautología. Si los 4 dan falsos, una contradicción. Y en cualquier otro caso donde den mezclados, va a ser contingencia. ¿Sí? Bueno, yo les voy a proponer que vayan haciendo las tablas de verdad de estas dos. ¿Sí? Vayan, copien estas dos, a ver si son tautologías, contradicciones o contingencias. ¿Sí? Antonella, vi que entraste, ¿no? Antonella Ferreira. Hola, profe, buenas ¿Cómo tardes. estás? ¿Todo bien? Bueno, bien. Ahora vos vas, por más que sos oyente, yo te puse en el aula de ellos, así también cuando hagamos actividades podés acceder, ¿sí? Listo, listo. Estuve viendo ahí el contenido. Bueno, bárbaro.
Bueno, a ver, estamos practicando si estas proposiciones compuestas son tautologías, contradicciones o contingencias. Profe, ¿no me pone de nuevo la... Sí, acá la estoy poniendo de nuevo, pero ya con la tablita así para cuando corrijamos. ¿Ahí la ves? Sí, es que había copiado el primero y no el segundo. Sí, ahí está, pero así para que yo pueda escribir también cuando corrijamos. ¿Se acuerdan también para poder hacer estas tablas? Algo que habíamos hablado era cómo se interpretaban, ¿no? La precedencia de operadores. A ver, ustedes acá en esta tabla, yo ahí preparé algunas columnas. ¿Qué es lo primero que habría que hacer? No Q. No Q. ¿Todos están de acuerdo que lo primero que hay que hacer es no Q? Sí, Porque sí. la negación, Sí. acá aunque no están los paréntesis, el no afecta solo a Q, no afecta, por ejemplo, a Q entonces P, que es lo que venía después. No, solo a lo que está inmediato, ¿sí? Entonces, como bien algunos dijeron, primero que nada necesitaríamos calcular no Q. Y para eso hay que dar vuelta a los valores de verdad de Q. ¿Armaron los 4 casos igual que los que yo puse acá? Sí. Primer caso, los 2 verdaderos. Sí. Bueno, está muy bien. Si alguien lo hizo en otro orden, no es que esté mal, pero tenga cuidado cuando corrija, ¿sí? Así que sería mejor que todos tengan estos 4 casos iguales, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué ponemos en no Q? Falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero. Bueno, hasta ahí, ¿van bien? Sí. Sí. Bien. Ahora, ¿qué hay que hacer? Habría que hacer, les pregunto, ¿hay que hacer este condicional y por último la I con P? ¿O hay que hacer primero esta parte y después hacer el condicional? Yo hice el Primero porque P. Primero P y la Q, I. P y no Q. Muy es bien. lo que yo hice, P y no Q. Perfecto, entonces lo hicieron muy bien, ¿sí? P y no Q, porque habíamos dicho que si teníamos una I y una entonces, lo primero que había que hacer era la I, ¿sí? Bueno, ¿cómo nos va a dar P y no Q? ¿Qué tenemos que fijarnos? Tenemos que fijarnos. P es verdadero y este es falso. Yo estoy haciendo una I. Entonces, ¿qué me va a dar la I? Falso. Falso. Porque la I solo daba verdadero cuando eran los 2 verdaderos. ¿Es el caso este justo? Sí. ¿Son las 2 Sí. verdaderas? Sí. En el siguiente, bueno, ya P es falso, así que en realidad ni hacía falta. Entonces, ¿quién es el consecuente? P. P. Bueno, hay que mirarlo en este orden, o sea, nosotros la columna de lo que yo llamé 1 es la última que tengo, pero esto va a ser el antecedente, ¿sí? Si el antecedente es falso, ¿cómo va a ser el condicional? Falso. Verdadero siempre. Verdadero. Siempre. Siempre que arrancamos de falso es verdadero. Te vuelvo a mostrar, para el que dudaba, ¿eh? La tabla de verdad del condicional. Miren, acá tenemos los 2 casos donde P es falso, el condicional ¿cómo es? Verdadero. Verdadero. Siempre que uno arranca de falso, el condicional es verdadero, ¿sí? Entonces, ¿dónde estábamos acá? Este que sería, la parte 1 es falsa. No importa P cómo es, esto va a dar verdadero seguro. Y en los últimos 2 lo mismo.
Sí. En los dos últimos también, porque la parte 1, que es el antecedente de lo que yo estoy armando, es falso. Ahora, en el renglón 2, miren, estamos arrancando de Sí. verdadero. Ahí, ¿qué me tengo que fijar? Ahí sí tengo que ver en qué Claro. pongo. ¿Cómo? Sí, verdadero. Es un poco más. Verdadero. Con lo cual, si tengo verdadero, entonces verdadero, ¿qué me... Verdadero. Verdadero. Entonces, ¿qué es esto? Tautología. Tautología. Bien, bueno, estas las orienté un poquito yo por las dudas que alguien estuviera. La segunda, y la corregimos ahora en un minutito, ¿sí? Por las dudas, antes de que hagan en vano, ¿cómo se interpreta esto? La negación dijimos que afecta a esto, igual era lo último, Claro. pero entre el entonces y la O, ¿qué van a tener que hacer primero? La O. La O. O sea que acá, ven, hay que hacerlo así, con esto. Aunque no los tenía, se debe interpretar como yo puse los paréntesis y corchetes. A ver, traten de hacer esta, a ver qué resulta. Javier, creo que tenés abierto y había ruido. Gracias. Bueno, ¿cómo van? Avísenme cuando lo tengan, ¿eh? Cuando lo tengan terminado. Yo ya lo tengo. Ah, bueno, ¿qué te dio, Jessica? ¿Contingencia puede ser? Me parece que sí. ¿Alguno más? ¿Lo Sí, sí, terminó? también. Urgencia. Muy bien. Bueno, vamos a revisarlo. Habíamos dicho que lo primero que había que calcular era la negación de P. P. Como P tenía las dos primeras verdaderas, nos van a quedar falsas y las dos últimas que eran falsas, verdaderas, ¿no? Sí. Fíjense, les quedó así. Luego, ¿qué hicieron en la siguiente columna? Q o no P. Q o no P, que esto va a ser después el consecuente del condicional, ¿sí? A ver, Q o no P. Había que mirar estas dos últimas columnas, ¿no? Y hacer la O. Sí. Ya cuando una es verdadera, da verdadero. Si son las dos falsas, no. Y en los dos últimos, Verdadero. es verdadera porque alguna al menos es verdadera. Muy bien. Bueno, acá también, si quieren, le pongo un numerito o no. ¿Y qué hago por último? P. P, entonces, Derecha, 1. numerito. Muy bien, P entonces 1. Bien, a ver qué les queda. P es verdadero, entonces verdadero. ¿Qué les quedó en el Verdadero. renglón? Verdadero. Verdadero. Verdadero, entonces falso. 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 Falso, entonces verdadero. 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 Y falso, entonces verdadero, igual. Verdadero. Por eso, como hay mezclados, ¿no? Esto es una contingencia. Perfecto. Si a nosotros no nos dicen qué valor de verdad tienen P y Q, no vamos a poder saber con certeza
el valor de esta proposición compuesta. Lo más probable, podríamos decir, en términos así probabilísticos, que es verdadero, es lo más probable, porque hay 3 casos contra 1, pero no tenemos la certeza. ¿Sí? Sí. Bien, ¿y se animan a hacer una última? Sí. Que es un poquito más larga esta, ¿eh? Pero por suerte también es de 4 renglones porque solo puse P y Q. Nada más que tiene un poquito más de operaciones. A ver esta. ¿Cómo queda? Háganla tranquilos y la corregimos enseguida. Decime, Andrés. Profe, perdón, me quedé sin internet. ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿las otras 2 ya las resolvieron? Me quedé sin internet. Sí, hicimos las otras 2. Bueno, hace esta. Después igual van a quedar en el aula virtual, les pongo todo el PDF completo. Listo. Ahí Practica esta. veo esto. ¿Alguna duda, Daniel? ¿Me querías preguntar algo? ¿A mí me habla, profe? Sí, porque vi que prendías el micrófono, por eso. Ah, no, gracias, no. Esta es un poco más larga que las otras, pero despacito, sin confundirse. ¿Terminaste, Octavio? Sí. ¿Sí? Se notó en mi expresión. No, porque vos tenés cámara, te puedo ver qué estás haciendo. Los demás, algunos no. Muy pocos se animan a poner la cámara, ¿eh? No, sí, Bueno. me compré una nueva, así que o la prendo o la prendo. Claro, sí. A ver si los demás se animan también. Bueno, entonces, ¿qué te dio a vos? Me dio contradicción. Bueno, a Iago también le dio contradicción, dice. A ver los demás. A mí también. Sí. También. Bueno, acá fíjense que por un lado había que calcular este condicional, ¿no? Y por otro lado había que calcular esto, pero para calcular esto iban a necesitar primero hacer la negación de P, después hacer la O y finalmente la negación que está acá afuera, ¿no? Sí. Así que bueno, no sé, el que empezó haciendo primero P entonces Q,
¿no? Sí. ¿Cómo daba P entonces Q? Verdadero, falso. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Verdadero. Muy bien, muy bien. ¿Ven? Todas las veces que estamos usando el condicional, no se lo van a olvidar. Igual yo les dije que podían tener las tablitas de verdad, las leyes lógicas, bueno, y algunas cosas teóricas las pueden traer el día del examen, no hay problema. Bueno, ya tenemos lista esta primer parte, ¿sí? Miren, voy a llamar uno. Ahora dijimos para armar la parte 2, para armar toda la 2, ¿qué tenemos que hacer? Empezar con el no P. Sí. Sí. Empezar con el no P. Perdón, profesora. ¿Sí? ¿Se ¿Puede puede hacer que directo? se puede hacer directo y que ¿Qué querés quede, decir directo? y que La como negación. el no también está delante del paréntesis, cambiar todo el signo de que quede como P y como no Q? ¿Y qué operación en el medio? Y la misma. Oh. No, queda P y no Q. Sí, eso es lo que vamos a ver hoy, es una de las leyes lógicas. Vos podés sacar, si vos tuvieras una sola cosa, si tenés no P, Sí. esto como veremos que es la ley involutiva, esto es lo mismo que P. Pero si vos tenés la negación de un paréntesis donde adentro hay una O, podés hacer una propiedad, pero que cambia. Yo por ahora diría que por el momento, ahora en un ratito ya las vamos a ver, pero por el momento hagamos tal cual está escrita, sin simplificar nada, ¿sí? Ok. Porque ya ahí, si no, si vos dejabas la misma operación iba a estar mal. Entonces yo hago no P, que eran las dos falsas, las dos verdaderas. Ahora que tenemos no P, hacemos no P o Q. Sí. ¿Está bien? No P o Q, ¿cómo les quedó esta columna? Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Sí. Muy bien. Y ahora hay que hacer la negación de esto último que teníamos, ¿no? Sí. Esto ya va a ser, bueno, ya va a ser lo que yo Cambiamos llamo los símbolos, sí. a esto. Así que le cambiamos, claro. Va a quedar falso, un solito verdadero nos va a quedar y los otros dos falsos. Bueno, esta es la parte que yo, ¿no? Esto es lo que yo había llamado 2. Sí. Y la que yo llamé 1 es esta. Entonces ahora, ¿qué hay que hacer entre 1 y 2? Que pongo así para no copiar todo. 1 y 2 era una conjunción, lo que había en el medio. Sí. Y acá miren esto, ¿no? Sí. Bien. Bueno, entonces miremos las columnas. A ver, la de 1, que es esta, y la de 2, que es esta. Ahí tenemos los valores de verdad con los que tenemos que trabajar. Es una conjunción. En el primer caso, la primera es verdadera, pero la otra es falsa. Queda la conjunción falsa. Falso. Acá la primera es falsa y la segunda es verdadera. Falso. Falso. Siempre en algún renglón alguna de las dos es falsa, ¿no? Con lo cual la conjunción da siempre falsa. Y como muy bien dijeron, esto es una contradicción. O sea, acá independientemente de los valores de verdad que tengan P y Q, nunca esto va a ser verdadero, siempre da falso, es una contradicción. ¿Bien? Bueno, ¿cómo anduvieron los demás? ¿Les salió? Ahora las corregimos, pero ¿les habían salido solos? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, muy bien. Sigamos con algunos de los ejercicios de la guía. Les muestro, antes de seguir adelante, de esta parte, que fue lo que habíamos visto en la clase pasada. A ver si quienes habían intentado, que me dijeron. De este había que decir cuáles eran proposiciones lógicas. Nada más. El primero, el A. El año 2004 tuvo 366 días. ¿Es o no es proposición? Sí. Sí. No sé si es verdadero o falsa. A ver. El 2004 fue bisiesto, ¿no? Entonces es verdadera. Verdadero. Pero igual acá lo que preguntaba era si era proposición lógica. ¿Qué me pueden decir de la B? Lean lo que dice la B. No, porque no está afirmando nada, ¿no? Está diciendo los divisores positivos de 135 y no dice si son 6, si son, no sé, no dice nada. No pisar el césped, así como este caso. Tampoco, porque no es algo que tenga valor de verdad, es una orden o una sugerencia, ¿no? Que uno dice.
Ahora miren la D. Los divisores positivos de 135 son 8 en total. ¿Esto Sí. es proposición Sí. lógica? Sí, verdad. ¿Y es verdad? ¿Lo Sí. calculaste? Bueno. Bueno. La E, que está escrita en forma simbólica, 2 por X más 5 es igual a 8. No puedo También. tener el valor de X. Claro, tiene esto un no es proposición lógica porque Tiene una no incógnita. dice que es X, claro. En cambio, miren la G, después vamos a la F, pero la G tiene relación con la E. Si a nosotros nos dijeran, existe un número X entero que cumple 2X más 5 igual a 8, ahora toda esta oración es una proposición lógica. Sí. Sí. Esta sí. Esta sí, pero este pedacito solo, 2X más 5 igual a 8, no. ¿Está bien? Esto es lo que vamos a ver la clase que viene, que se van a llamar funciones proposicionales. La frase del ítem C, acá la F, ¿no? Que nos habíamos salteado. La frase del ítem C es proposición lógica. También. Sí. Sí. Esta es proposición lógica, ¿sí? Pero ¿tiene razón o no tiene razón? No. No. No, es una proposición lógica falsa. Y la última también tenía relación con la que habíamos visto antes. La ecuación 2x más 5 igual a 8 tiene solución en el conjunto de los reales. Sí. También, sí. Sí. Muy bien. Perfecto, ¿no? Entonces a todos les queda claro lo que era una proposición lógica y las que no son, bueno, ya veremos que algunas de las que no son pueden llegar a ser otra cosa que vamos a ver la vez que viene. Profe, ¿Sí? la F no lo entendí bien. La F es proposición lógica porque esto que está acá, es algo que puede ser verdadero o falso. A vos te está diciendo que la frase del ítem C, ahora de referencia a esta, es proposición lógica. Esto que está diciendo la F es algo que es verdadero o es falso. Depende cómo sea la C. La C habíamos dicho que no era proposición lógica. Entonces lo que dice la F es algo falso. Entonces si es falso es porque es una proposición lógica, ¿no? Si vos algo Bueno. podés decir esto es falso, es porque eso era una proposición lógica, al tener valor de verdad. ¿Sí? Sí, está bien, gracias. Bueno, el ejercicio 2 nos decía que descubramos si estas proposiciones que están ahí son condicionales. ¿Sí? Algunas son y otras no. O sea que lo que tenemos que hacer es escribirlas o decirlas de otra manera, en la forma de sí tal cosa, entonces tal otra. A ver si se pueden. Algunas serán condicionales y otras no. La primera dice, el cuadrado de todo número par es también par. Algo de esto habíamos trabajado en la clase pasada, ¿no? Esta Sí. era proposición Sí. condicional. Sí. ¿Y cómo podíamos escribirla de la manera como nos pide acá? ¿Ven? Sí, entonces. ¿Qué diríamos? Si un número es par, entonces el cuadrado también es par. Perfecto. Perfecto. Si un número es par, entonces su cuadrado también es par. ¿Lo ven todos eso? Que es lo mismo que A mí dice me había acá. quedado una duda en esa, pero no, ahí lo Decime, ¿qué entendí. duda te Puse mal. queda? No, le había puesto que no, pero ahí lo entendí, no me confundí. Ah, bien. Entonces, si querés acá lo escribimos, ¿no? Lo escribimos. Si un número es par, si un número, vamos a ponerlo así, es par, entonces, ¿sí? Entonces, pongo la flecha, su cuadrado, bueno, acá por escribirlo así rápido, ustedes igual me entienden, ¿no? Su cuadrado es par. Sí, profe, ya entendí. Esto es lo mismo que lo que dice la A, exactamente, no es que estamos cambiando el sentido de lo que dice la expresión. Y acá se nota bien entonces que esto es el antecedente y su cuadrado es par es el consecuente. ¿Se podrá hacer lo mismo con la B? Mayra, te silencio un poquito porque se hace ruido. Ahí está. ¿Será lo mismo? ¿También la B será un condicional o no? Algunos números pares son también divisibles por 3. Para mí no. No.
Para mí no. Ustedes si tienen que escribir en forma simbólica esto. ¿Cuántas proposiciones simples identificamos? ¿Ninguna? ¿Ninguna? O sea, ¿esto no es proposición? Veo una sola Pero- proposición, yo digo. Una Vos sola. ves una sola. Sí. Sí, una sola, de verdad. Algunos números pares. ¿Algunos números pares es una proposición lógica? A ver, si yo digo algunos números pares, Me parece que no. No, todo junto es proposición lógica. todo junto sería, ¿sí? Claro. Te podríamos decir que hay números que son pares y al mismo tiempo son divisibles por 3, ¿no? Bueno, Sí. esto, como está en algunos, esto es algo que vamos a ver justamente la semana que viene, ¿no? Cuando tenemos así proposiciones que dicen algunos, todos, y vamos a necesitar trabajar con funciones proposicionales. Pero claramente esto no es un condicional. No es condicional, ¿sí? Así que esta no la vamos a poder escribir como sí entonces, porque esta no es un condicional. Para cursar análisis 2 es necesario tener aprobada análisis 1. Sí, Sí. es una Sí, condicional. es condicional. La condición. Sí. Muy bien, la vez pasada hablamos que cuando uno dice que tal cosa es necesaria o tal cosa es suficiente, como dice la última, ahí nos está diciendo que esto es un condicional. Pero cuidado, a ver, ¿cuál es el antecedente y cuál es el consecuente de esto? Si tengo aprobado análisis 1, entonces puedo cursar análisis 2. Bueno, pero el puedo cursar, ¿sí? Tratamos de Entonces- evitarlo porque el puedo puede ser que sí o que no, o sea, queda como algo confuso, ¿no? Vamos a tratar de decirlo de otra manera, con algo que tenga certeza. O sea, todo Si el que apruebo- aprobó análisis Si 1, apruebo análisis 1, entonces Sí. puedo. Accedo curso a análisis 2. Análisis 2. no. Puede ser que sea, si curso análisis 2, entonces tengo aprobado análisis 1. Ahí está. Esa me gusta más, ¿sí? Si curso análisis 2, entonces tengo aprobado análisis 1. Ahora, si tengo aprobado análisis 1, entonces curso análisis 2, no es cierto. Hay gente que por ahí ya tiene aprobado análisis 1 y decide no cursarla este año o dejó la carrera, digamos. Ahora, el que cursa análisis 2, seguro es porque tiene aprobado análisis 1, si no, no podría. ¿Sí? Cuando uno establece un condicional, tiene que ser algo 100% seguro. ¿Sí? Por eso uno tiene que evitar decir el puedo o esas cosas, ¿no? ¿Queda claro entonces que el que está cursando análisis 2, ¿qué podemos asegurar? Que tiene aprobado análisis 1. ¿Sí? Así sería el condicional. Ok. Bueno, las últimas dos pueden después pensarlas ustedes, ¿no? Así les queda a alguien para pensar, pero con estos ejemplos que hicimos creo que ya están orientados, ¿no? ¿Qué otro ejercicio había? El 3, que les daban una proposición, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso les daban T, que era todo esto, y decían que esa era verdadera. ¿Se puede saber si R es verdadera o falsa? ¿Lo pudieron pensar o lo pensamos ahora? ¿Cómo? Perdón. La parte A. Ah, Después la B quedará para pensar si alguno no lo hizo. Pero la A ver, practiquémosla por las dudas. Yo acá voy a copiar nuevamente, un poco más grande, lo que es la proposición que nos dieron. O sea, toda esta que estoy copiando acá, ¿qué nos dicen que es? Nos dicen que es verdadera. sí. Y lo que nos preguntan es esto, perdón, el Al valor valor de verdad. de R. Esto, de R. Esta es la que hay que averiguar. ¿Cómo será R? Bueno, entonces, si todo esto es verdadero, eso es el dato que nos dan, que todo eso es verdadero. El antecedente y el consecuente tiene que ser verdadero para que ambos sean, para que toda la proposición sea verdadera. Y a partir de ahí. Espera, ¿por qué antecedente y consecuente? Vos me estás hablando de Perdón, la primera parte, sí, P y Q, entonces no R. todo Tiene esto que tiene que ser verdadero verdadero para y y no todo P. esto verdadero.
Bueno, muy bien, pero no se llaman antecedente y No, no. consecuente, ¿sí? Porque en la operación esta, fíjate que era una I, no un entonces. Sí, sí. Pero muy bien. Cada una de las partes tiene que ser verdadera. Con lo cual, por ejemplo, de la segunda parte, ¿qué podemos decir? Si nos hubieran preguntado P, ¿cómo falso. sería P? Falsa. ¿Todos lo ven eso? Porque Sí. nosotros dijimos que la negación de P tenía que ser verdadera, entonces P es falsa. Pero no es P la que nos preguntaron, es R, así que Es vamos a R. tener que seguir trabajando un poco. A ver, ¿qué sabemos nosotros de P por ahora? Que falso. Que P es falsa, ¿sí? Pero este condicional, a ver, ¿alguien está entrando? Sí. Este condicional tiene que ser verdadero. Ujú. ¿Y cómo es el antecedente? Ahora sí es antecedente. Si P es falso, no importa lo que sea Q, ¿cómo va a ser todo esto? Falso. Falso. ¿Todos están de acuerdo que esto va a ser falso? Porque es una conjunción donde una parte ya sabemos que es falsa, por más que no sepamos Q. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Hay alguna manera? ¿Cómo tendría que ser esto para que se cumpla que el condicional completo sea verdadero? Puede tomar cualquiera de los dos valores, verdadero o falso. Ah, puede ser Puede cualquiera. ser Verdadero. Puede ser verdadero o falso, porque yo ya estoy arrancando de falso. Así que acá no hay una única posibilidad para R, ¿no? Ujú. Está bien, Martín, no hay problema. O sea que acá esto tiene dos posibilidades. Y si esto tiene dos posibilidades, R, ¿también? Sí. Sí, sí. R también. Entonces acá, ¿podemos saber si R es verdadero o falsa? No podemos. Acá de la que podíamos saber el valor de verdad, ¿quién era únicamente? De P. De P. De P. Es la única. Las otras no podemos saberlo, ¿no? Q pasa lo mismo. ¿Sí? Después en el B, fíjense, porque en el B tal vez se pueda, ¿no? Entonces, a veces uno puede deducir el valor de todas, a veces de alguna sola, ¿sí? Entonces, acá hay que empezar, en este caso, como teníamos el valor de verdad de la completa, empezábamos a ir desglosando de a poco. En este caso, no se pudo saber el valor de. Bueno, después piensa en el B, que en el B creo que se podía. ¿Sí? Y el último ejercicio de los que podían hacer era este de construir tablas de verdad. Pero bueno, yo hoy ya les traje unas para practicar, ¿sí? Si eran tautologías, contradicciones o contingencias. Así que fíjense porque ya estuvimos practicando, a menos que alguien haya intentado hacer alguna de estas y tenga dudas, pero después yo les voy a poner las respuestas de estos ejercicios, así controlan. Eso le iba a pedir, profe, si Sí, tiene sí. el resultado Sí, para ahí controlar. las tengo ahí preparadas. ¿Están en la práctica? No, las tengo preparadas, pero estaban ocultas, para que uno no se tiente. Yo las respuestas, primero les pongo los ejercicios y después cuando ya los practican les pongo las respuestas para que controlen, ¿sí? Pero si no, uno se tienta a ir a mirarla y no insiste, ¿no? Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Bien? Bueno. Vamos a avanzar entonces un poquito más con la teoría ahora, ¿sí? Algo todavía es medio repaso, porque yo algo hice la clase pasada, algo hablamos de los condicionales, pero por si acaso vamos a repasar esto un poquito más a fondo, más con detenimiento, ¿sí? A ver. ¿Cómo se llamaban las dos partes de condicional? Que eso ya estuvimos hablando. La primera era Antecedente. antecedente y la segunda consecuente, o también se pueden llamar hipótesis y Tesis. tesis. Y también hablamos que una era condición necesaria y la otra suficiente. ¿Cuál era cada una? Piensen en el ejemplo que hicimos de análisis 2 y análisis 1 recién. La proposición decía, es necesario tener aprobada análisis 1 para cursar análisis 2, ¿no? Y cuando yo les hice armar el condicional, ¿dónde poníamos a tener aprobada análisis 1? En el consecuente. En el consecuente. Entonces, esa es la condición que es como, la del consecuente. Necesaria. Y la del primero es suficiente. ¿Sí?
Otro ejemplo de esto podría ser, si llueve, hay nubes en el cielo. A ver, primero, pongámonos de acuerdo si es verdadero este condicional que escribí yo ahí. ¿Es cierto eso? Sí, Sí. es cierto. Sí, ¿no? Porque justamente, si no hubiera nubes, ¿podría estar lloviendo? No. Y no. ¿De dónde vendría el agua? No sé. Entonces, es necesario que haya nubes para que llueva. Pero, por ejemplo, podríamos decir, a ver, yo no estoy mirando el cielo, ahora es de noche, no veo, pero escucho la lluvia. Entonces, el hecho de que llueva ya es suficiente para saber, sin necesidad de ir a mirar el cielo, que hay nubes. ¿Sí? Si se pasa lo primero, eso ya es suficiente para garantizar que se está cumpliendo la segunda parte. Pero la segunda parte es necesaria para que ocurra la primera. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, a no confundir condición necesaria y condición suficiente. ¿Qué más habíamos hablado de los condicionales? Un ejercicio antes de las... A ver, en estos dos. Ustedes piensen, ¿no? N es un número, puse N, pero sería... Este número es múltiplo de 4, este número es par, ¿sí? Les pregunto, ¿cuál de estos dos condicionales es el que es verdadero? ¿Cuál será cierto? La primera. Si un número es múltiplo de 4, entonces es par. Pero la otra, si un número es par, ¿seguro es múltiplo de 4? No, esa no es cierta. Muy bien. Entonces, ¿cómo podríamos decirlo en términos de condición necesaria y condición suficiente? ¿Qué podemos decir? Podemos decir que es necesario que un número sea par para ser múltiplo de 4. ¿Estamos de acuerdo? Y si no, podemos decir que es suficiente saber que un número es múltiplo de 4 para poder afirmar que es par. ¿Sí? Si yo les digo, a ver chicos, adivinen el número que pensé, les doy como pista que mi número es múltiplo de 4. Entonces ya de haberles dicho eso, ustedes ya saben que yo pensé en un número que es par. Es suficiente que yo les haya dicho que era múltiplo de 4 para saber que es un número par. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora sí vamos a repasar los condicionales que vienen asociados a un condicional dado, ¿no? Si yo tengo un condicional cualquiera, puede ser ese de que si era múltiplo de 4 es par, o si llueve hay nubes, cualquiera. P entonces Q, cualquier condicional que se quieran imaginar. ¿Qué podíamos hacer con este? Podíamos, por un lado, podíamos dar vuelta antecedente y consecuente y se nos forma otro condicional que es distinto. Miren el caso anterior. Si lo dábamos vuelta era falso, ¿no? Pero se llama recíproco. ¿Sí? Así que ya en el ejemplo de los múltiplos de 4 y números pares sabemos que cuando uno da vuelta un condicional, el recíproco, que es lo que obtiene, no necesariamente va a tener el mismo valor de verdad. Un condicional puede ser verdadero y su recíproco no. ¿Sí? ¿Qué otro podíamos armar? El que niega cada parte. A ver, ¿cómo es eso? No P, entonces no Q. Esto se llama el contrario. ¿Sí? Si mi condicional le decía, si llueve, entonces hay nubes, el contrario ¿qué dirá? Si no llueve, entonces no hay nubes. ¿Y es cierto eso? No. No es cierto. Y si hacemos las dos cosas a la vez, si damos vuelta antecedente y consecuente y además los negamos, se forma el que se llamaba contrarrecíproco. El contrarrecíproco sí es equivalente al directo. ¿Y eso cómo lo podemos probar? ¿Qué quiere decir que sea equivalente? Si nosotros armamos la tabla de verdad del contrarrecíproco, yo ahora no hace falta que ustedes la hagan porque yo se las voy a ir mostrando, ¿no? Yo tengo acá los 4 casos, me voy a armar la columna de no Q. ¿Cómo armamos no Q? Falso, verdadero, falso, verdadero.
hace falta que tomen nota de esto, que esto está igual en el apunte y yo también les comparto esto. La de no P, ¿cómo quedaría la de no P acá? Falso, falso, verdadero, verdadero. Muy bien. Y ahora entre estas dos últimas que acabamos de hacer nosotros hay que hacer un condicional. Ujú. Falso, entonces falso, ¿qué nos daba? Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Muy bien. Entonces observemos esta última columna, este resultado final. ¿Con qué la vamos a comparar? Con la tabla del condicional. ¿Cómo son los resultados? Iguales. Idénticos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué se dice cuando yo tengo dos proposiciones diferentes, pero que tienen la misma tabla de verdad? O sea, que valen verdadero en los mismos casos y falso en los mismos, que en este caso sería en un solo renglón. Se dicen que son equivalentes. Estas tres rayitas se leen es equivalente. Entonces, no Q, entonces no P, que sería el contrarrecíproco, lo que yo puse primero, es equivalente al condicional P, entonces Q. ¿Sí? Bueno, y creo, díganme ustedes si la clase pasada yo les hice un ejemplo de esto. La verdad que ahora no, me confundo si se los hice a ustedes o fue en otro curso. De esto. ¿Lo hicimos o no? ¿De Sí. cómo demostrar? Sí, lo hicimos. Ah, Sí, bueno. Entonces, ¿qué habíamos visto? Lo paso rápido. Lo habíamos escrito así. Si x cuadrado es impar, entonces x es impar. ¿Y qué pasaba con esto? Se nos dificultaba poder demostrarlo en forma directa, ¿no? Porque yo digo, bueno, x cuadrado es impar, es 2k más 1, y ahí no podíamos demostrarlo porque no podíamos ni pasar raíz cuadrada, ¿no? Ni dividir, bueno. Entonces, en este caso, ¿qué era lo que íbamos a hacer? Íbamos a usar el contrarrecíproco. ¿Cuál sería el contrarrecíproco de si x cuadrado es impar, entonces x es impar? Hay que dar vuelta y negar. Si x no es impar, entonces x cuadrado no es impar. Muy bien. ¿Y cuál sería un sinónimo de decir que no es impar? Par. Es par. Es par. Entonces, el contrarrecíproco puede ser que si x es par, su cuadrado es par. Y esto es algo mucho más fácil de demostrar. ¿Cómo? Y bueno, se puede demostrar así. Como x es par, lo podíamos escribir como 2 por un entero, ¿no? Elevamos al cuadrado, ¿sí? Esto lo habíamos hecho entonces. Después, ¿qué hacíamos? Necesito saber si esto es par, entonces el 4 lo escribo como 2 por 2. Y como 2k cuadrado sigue siendo un entero, ahí se demuestra. Nosotros acá en esta materia no es que vayamos a hacer demostraciones como estas, pero les estoy mostrando un ejemplo de para qué se puede utilizar el contrarrecíproco, que se usa mucho cuando se dificulta probar en forma directa alguna propiedad. ¿Sí? Así que esto no se preocupen, era solo para ilustrar. Bueno, lo que sí vamos a ver ahora, que es el tema de la clase de hoy, que son las leyes lógicas. Si nosotros hacemos la tabla de verdad de no P o Q, vamos a poner los 4 casos y en el mismo orden que los pusimos siempre, ¿sí? ¿Ven? Verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. A ver si están de acuerdo cómo hice yo acá la tabla de verdad de no P o Q. Primero hice no P, está bien hecha la columna de no P. Sí, profe. Y después hice no P o Q. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿qué pasó en este caso también? ¿A Es cuál es equivalente. idéntica también esta? A la de A P, entonces, entonces Q. acá tenemos otra equivalencia, ¿sí? Ujú. Un condicional cualquiera se puede escribir de esta misma forma, no P o Q, no el primero o el segundo, porque esta proposición, que no tiene condicional, está formada por una disyunción y una negación. Tiene exactamente los mismos valores de verdad que P entonces Q. O sea que uno podría nunca trabajar con condicionales, porque cualquier condicional se puede escribir de esta manera. De hecho, las 3 operaciones básicas, que creo que yo les dije la vez pasada, ¿no? De la lógica son la o, la y la negación. Con esas 3 uno puede representar cualquier operación, ¿sí? Bueno, ¿esto qué es esta equivalencia?
es una de las llamadas leyes lógicas o equivalencias lógicas. Son, en realidad, tautologías. ¿En qué sentido es una tautología? Si yo digo una cosa, sí, solo sí. Si yo estas tres rayitas las cambio por un sí, solo sí, como las dos partes tienen idénticos valores de verdad, ¿no? Imagínense que uno haga un sí, solo sí. Verdadero, sí, solo sí, verdadero. Falso, sí, solo sí, falso. Verdadero, sí, solo sí, verdadero. Eso va a ser una tautología. Bueno, esta es una de las proposiciones que son equivalentes, ¿sí? Esto es lo que les dije recién, que si dos proposiciones son equivalentes, cuando uno arma el sí, solo sí entre las dos, es una tautología. Por ejemplo, acá tienen una. ¿Vieron que alguien hoy me preguntó que si tenía la negación y adentro una O? ¿Yo qué les dije? Que uno podía negar las dos partes, pero ¿qué había que hacer con la operación? Si era una O, La teníamos inversa. que cambiarla por la I. Bueno, uno podría demostrar esto, que la negación de una disyunción es lo mismo, es equivalente a la negación del primero y la negación del otro. ¿Cómo se demuestra esto? Y bueno, se puede hacer la tabla de verdad de una y por separado de la otra y ver que dan iguales, o hacer la tabla de qué cosa, de una proposición que tenga a la primer parte sí, solo sí, la segunda, que se las muestro porque es larga de hacer, pero les muestro para que vean. Igual lo más práctico sería hacer la de una y la de la otra por separado y comparar y listo, me ahorro tener que hacer el último paso. Bueno, ven que acá se las estoy mostrando despacito. Vamos a ver qué es lo que vamos a comparar. A ver, la columna de no A o B, que es esta. Ay, perdón, que se me fue. Disculpen, que se me fue para otro lado. Acá. La columna de no A o B, acá esta, ¿sí? Que no A o B era la primera parte, la vamos a comparar con esta, que es la de la segunda parte, ¿sí? ¿Cómo son esas dos columnas? ¿Tienen tres falsos y el último verdadero? Por eso, cuando yo armo el sí, solo sí, ven que acá yo armé un sí, solo sí, justamente si a esto lo llamo 1 y a esta otra columna la llamo 2, acá, ¿esto qué es? Es la parte 1 y esta es la parte 2, ¿no? O sea, yo armé el sí, solo sí entre 1 y 2. ¿Y qué me quedó? ¿Qué es esto? Tautología. 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 ¿Se entiende entonces? Pero si yo me quería evitar este último paso, digo, hago las tablitas y comparo. Si son iguales, ya sé que son equivalentes. ¿Para qué complicarme en hacer un último paso de un sí, solo sí? ¿Bien? Bueno, entonces con esto estamos viendo lo que son las leyes lógicas. ¿Qué son las leyes lógicas? De hecho, esta va a ser esta se va a llamar la ley de Morgan. La ley de Morgan, ¿cómo va a venir escrita? Y va a venir escrita diciendo que la negación de A o B, o no importa, P o Q, no importa el nombre que tengan, tres rayitas, ¿no? Es equivalente a no el primero y no el segundo. Vamos a ir viendo justamente esas leyes lógicas de a poco, una por una. Les muestro. La primera, vamos a empezar por una sencilla, que algo dijimos hace un rato, es la ley de involución. Esta palabra, ¿a qué nos hace pensar? Es como involucionar, es como regresar a algo anterior, ¿no? Bueno, justamente, si yo niego una proposición y después la vuelvo a negar, ¿no estoy regresando a la proposición original que tenía? Sí. Sí. Negar dos veces es lo mismo que no negar. A veces en nuestro idioma nosotros usamos mal esto. En inglés, al contrario. En inglés parece como que el idioma usa mejor la lógica que el español. Porque si ustedes quieren decir que les preguntan, ¿hay algo en este tarro? Y ustedes quieren decir que no, dicen, No, no hay algo en este tarro. no. Claro, no hay algo, dicen. Claro. Si usan el positivo,
A ver, there is nothing o ¿qué más dicen? No, there is not. ¿Sí? O si ustedes tienen, a ver, pueden decirlo si no, ustedes no dicen no hay nada, ¿no? En inglés. En inglés no se usa 2 veces el negativo. O usan el afirmativo, ¿sí? Y con el nothing, o si no, dicen lo que ellas significan. Acá yo puse la conmutativa de la I. ¿Qué otra operación lógica les parece que es conmutativa? Que si yo cambio de lugar P y Q, no va a cambiar el significado. La disyunción. La Sí, disyunción. Muy bien, la disyunción también. En cambio, el condicional que vimos hace un ratito, no era lo mismo decir P entonces Q que decir Q entonces P, que se llamaba recíproco. Esa no. Así que acá no va a figurar eso. Solamente la I y la O son conmutativas. Asociativa. ¿Qué era la propiedad asociativa? La que me permite cambiar los paréntesis de lugar, ¿sí? Ayer hablamos, por ejemplo, del producto de matrices, era asociativo, pero no es conmutativo. ¿Se acuerdan? Cuando uno multiplicaba matrices. Si yo tenía que multiplicar 3, podía primero estas dos, ¿no? O asociar las otras dos, pero no cambiar el orden de las matrices. Bueno, acá en vez de matrices son proposiciones lógicas. Esta es la propiedad asociativa de la I y también se verifica. Ahora, como estas operaciones, la I y la O, además de ser asociativas, ahí arriba dice que son conmutativas, acá no vamos a tener problemas. Uno va a poder cambiar de lugar las proposiciones o los paréntesis, cualquiera de las dos cosas. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la suma? La suma de matrices también cumplía tanto conmutativa como asociativa. Pero hay operaciones, como ya dijimos, el producto entre matrices no cumple la conmutatividad. Entonces ahí nunca ustedes van a poder dar vuelta a las matrices del lugar porque cambia el resultado, ya lo vimos ayer. ¿Sí? Distributiva. Cuando uno habla de propiedad distributiva, sí y siempre tiene que nombrar dos operaciones. Cuando uno habla de distributividad es de tal operación respecto de tal otra. Por ejemplo, les hago la pregunta. En aritmética de números reales, ¿la multiplicación distribuye respecto de la suma? Sí. Sí. Pero la suma, ¿distribuye respecto de la multiplicación en No. los reales? No. No. En ese caso, una distribuye respecto de la otra, pero no al revés. Sin embargo, en las operaciones lógicas tenemos que la conjunción distribuye respecto de la disyunción. ¿Ven? Si uno tiene P y un paréntesis con Q o R, puede distribuir y me queda P y Q o P y R. Y también, si fuera al revés, la disyunción distribuye respecto de la conjunción. Si tenemos P, O, Q y R, acá también podemos distribuir y nos queda esto. Se dan las dos. ¿Sí? Las dos distributivas. Pero ya vimos que hay otras operaciones que una distribuye respecto de la otra, pero no al revés. ¿Sí? Cuando trabajemos con conjuntos, la unión y la intersección van a distribuir también las dos. Una respecto de la otra y viceversa. ¿Sí? En las matrices, la multiplicación distribuye respecto de la suma, pero no la suma respecto de la multiplicación, por ejemplo. ¿Bien hasta acá? ¿Se van entendiendo? Ahora les pregunto, ¿no? Estamos viendo por ahora las primeras. ¿Cómo saben ustedes que todo esto es cierto y que yo no les estoy mintiendo? Confío en tu título. Confiamos en ustedes. Demasiado confiados, ¿eh? Yo les podría estar diciendo cualquier cosa. Hay que hacer la tabla de verdad de las equivalencias. Bueno, yo les digo, yo no les estoy mintiendo, pero no sean tan confiados en la vida, ¿eh? Traten de pedir siempre pruebas de todo. Acá, si hay dudas, se puede hacer como, ¿quién fue que dijo? Hacer la tabla de verdad.
Exactamente. O sea, si ustedes dicen, ¿será cierto esto, la distributiva de la O respecto de la I? Bueno, ¿qué pueden hacer? Hacen la tabla de verdad de lo que yo puse en el primer miembro, ¿no? Antes de las 3 rayitas. Hacen esa tabla de verdad y les da tal cosa. Después agarran lo que está en la segunda parte y hacen la tabla de verdad. Y si las dos tablas terminaron en lo mismo, ¿no? Entonces van a decir, ah, tenía razón la profesora, era verdad. Son equivalentes. ¿Sí? Así que todo esto tienen forma de saberlo con certeza y lo pueden comprobar ustedes mismos, ¿sí? Bueno, ¿qué otra ley lógica hay? ¿Qué otra equivalencia hay? Por ejemplo, la que se llama idempotencia. Nosotros ayer vimos matrices idempotentes. ¿Cuáles eran? Que hicimos ejemplos. La que multiplicada por sí mismo X cantidad de veces da siempre sí mismo. Muy bien, muy bien. Porque idem quería decir igual, potencia, ¿no? Bueno, ¿y acá cómo sería en lógica la propiedad de idempotencia? Sería que una proposición y sí misma nos da la misma. Si yo digo hoy es jueves y hoy es jueves y hoy es jueves, es lo mismo que haberlo dicho una sola vez, ¿no? O decirlo 20 veces es lo mismo que una. Bueno, acá la conjunción es idempotente con cualquier proposición. Esta es la diferencia que hay con las matrices. O sea, el producto de matrices no cumple idempotencia, porque hay montones de matrices que al multiplicarlas por sí mismas no me dan ellas mismas. Por eso ahí se habla de matrices idempotentes, que son las que cumplen idempotencia, pero no son todas. En cambio acá la operación conjunción cumple idempotencia porque quiere decir que no importa cuál sea la proposición, siempre se cumple esto. ¿Se entiende la diferencia? Hay operaciones que son idempotentes con cualquier elemento. Y hay otras que no son operaciones idempotentes, pero hay algunos elementos que sí lo son. Por ejemplo, en la multiplicación de números, por las dudas que alguien todavía matrices no haya visto. ¿Es cierto que si yo multiplico un número por sí mismo me da el mismo? Y no, 2 por 2 da 4, no me da 2, 3 por 3 da 9. Pero hay algunos que sí. ¿Cuáles serían los números reales que multiplicados por sí mismos me dan ellos mismos? El 1. El 1 y el 0. El 1 y el 0, ahí está. 1 por 1 da 1, 0 por 0 da 0. Esos dos numeritos son idempotentes, pero si yo digo la operación multiplicación de números reales, ¿es idempotente? No, solo dos cumplen eso, todo el resto no. ¿Ven la diferencia entonces en decir que una operación es idempotente? Cuando se cumple con cualquier elemento que uno tome. Pero si la cumplen solo algunos, esos números o esos elementos son idempotentes y la operación completa no. Pero acá sí, acá es la operación, ¿no? ¿Y qué otra operación será idempotente también con cualquier elemento? La O. Si yo digo P o P, es lo mismo que decir P. Igual esto pueden hacer la tabla de verdad. Estas en particular son de ¿cuántos rengloncitos? 2. De 2 nada más. Claro, si hay una sola proposición que está. Se comprueba muy fácilmente. Bueno, acá vienen las leyes de De Morgan, ¿sí? Hay que repetir el de porque las leyes de ¿quién? De De Morgan, ¿no? Una es esta que les mostré yo que hice la tabla. Esta sí, es la que estaba hecha la tabla completa hace un ratito, ¿no? Y la otra es al revés, es la negación de una I, ¿a qué es equivalente? A la disyunción de las negaciones. Esta también se puede comprobar de la misma manera. Entonces, cuidado, cuando yo tengo que negar una O, puedo poner la negación en cada una, pero cambiando la O por I. Y si fuera la negación de una I, cambio la I por O. ¿Sí? ¿Qué otra ley lógica tenemos? Esta que es muy útil ahora cuando hagamos los ejemplos, ¿eh? Recuerden que se las estoy recomendando. La absorción dice que si yo tengo una proposición y entre paréntesis la misma que está antes o otra, eso da la que se repite.
Y también si las operaciones estuvieran al revés, si la operación que está afuera es la O y la que estaba dentro del paréntesis es la I. También da la proposición que está repetida adentro del paréntesis y afuera. Esto también se puede comprobar haciendo la tabla de verdad. ¿Por qué digo que esta propiedad se las recomiendo, que es bastante útil? Porque esta simplifica bastante. Cuando uno aplica absorción, se reduce bastante la expresión que uno tiene. Identidad. ¿Qué significa la palabra identidad? Ayer trabajamos con la matriz identidad, ¿no? ¿Qué les dije yo? ¿Que era sinónimo de qué? La matriz de identidad era la que tenía la diagonal toda en 1 y si la multiplicabas te Sí. daba... ¿Qué daba? Si la multiplicábamos por otra matriz, daba la otra, ¿no? Bueno, identidad es lo mismo que decir elemento neutro. Es el que operado con cualquier otro siempre devuelve al otro, ¿no? Y entonces acá, ¿por qué se llama propiedad de identidad esta? Porque si yo tengo algo verdadero, o sea, una tautología, y hago cualquier proposición P, no importa lo que sea P, y algo verdadero, eso es lo mismo que P. O sea, la tautología es la identidad de la conjunción. ¿Y quién será la identidad de la disyunción? El falso. El falso. Cualquier cosa o falso me da esa cosa que había. ¿Sí? Dominación es al revés. Dominación es el que domina. A ver, la identidad, como yo a veces digo, ¿no? Es como el que es el más bueno, el más dadivoso, porque deja al otro, ¿no? Cuando está el verdadero en conjunción con cualquier otro, le da el lugar al otro. La dominación es al revés, es el que se queda, es el egoísta, ¿sí? ¿Quién será el que domina en una conjunción? El falso. El falso. Cuando yo tengo cualquier cosa y algo falso, bueno, acá la de abajo, primero puse la otra. Cualquier cosa y algo falso da falso, y la que está arriba, cualquier cosa o algo verdadero da verdadero. ¿Sí? Entonces, el verdadero, que era identidad de la conjunción, es dominante de la disyunción, y el falso al revés. Una equivalencia del bicondicional. ¿Por qué se llamaba bicondicional? Porque eran dos condicionales. Entonces yo lo puedo escribir así. Cualquier bicondicional es lo mismo que decir el primero, P entonces Q, y también Q entonces P. ¿De acuerdo hasta acá? Sí. Bueno, nos faltan las últimas ya. Condicional, que ya la vimos. Esta ya hicimos la tabla y todo, así que esta no hace falta que la crean porque la hemos comprobado. Tercero excluido. Miren esta, qué interesante el nombre. Si yo tengo P o no P, esto siempre va a ser verdadero. A ver, ¿por qué motivo? Si P es verdadera, listo, verdadero o cualquier cosa da verdadero. Pero si P fuera falsa, no P sería verdadera. Siempre una de las dos va a ser cierta. ¿Pasa P o no pasa P? Una de dos, no hay una tercera opción. Por eso esta se llama tercero excluido. ¿Sí? No hay una tercera alternativa. ¿Llueve o no llueve? ¿Este número es par o no es par? ¿Sí? ¿Apruebo o no apruebo? Una de dos. Y este es al revés. Si yo en vez de poner una O pongo una I, ¿puede ocurrir una cosa y al mismo tiempo su negación? Imposible. P y no P es algo falso, que creo que esta la hicimos el otro día como ejemplo de contradicción, justamente, ¿no? Habíamos hecho en el aula. P y no P eran dos rengloncitos nada más, nos dio todo falso, los dos renglones falsos, era una contradicción. Y por último tenemos la simplificación. P y Q, entonces P es algo verdadero. ¿Y por qué se llama simplificación? El antecedente dice P y Q. O sea que nosotros sabemos que ocurre P y ocurre Q. Entonces, lo que me dice esto es que yo puedo afirmar P. Les pongo un ejemplo. ¿Sí? Si yo me encuentro, por ejemplo, después del parcial con uno de ustedes y le digo, ay, mira, Pablo,
ya corregí los exámenes. Y te puedo asegurar que acá los tengo, que Miguel se sacó 8 y Andrés se sacó 7. Entonces después Pablo se encuentra con Miguel. Como yo le dije, Miguel se sacó 8 y Andrés 7, ¿puede ir y decirle a Miguel, Miguel, ¿te sacaste 8? Sí. Sí, porque yo le dije una cosa que era una I, así que tranquilamente las dos cosas que yo dije eran ciertas. En cambio, si yo hubiese dicho O, ay, mira, sabés que uno de tus compañeros se sacó 10, pero no me acuerdo si era Andrés o Miguel. Uno de los dos se sacó 10. ¿Él puede ir cuando se encuentra con Miguel y decirle, ay, te felicito, te sacaste 10? No. Y no, que no sabe si fue él o el otro. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo algo con O, no puedo de una O tranquilamente afirmar una de ellas. Pero de una I sí. Lo que se puede hacer con la O es lo siguiente. Si yo conozco una proposición, sé que algo es cierto, puedo agregarle a través de una O otra. Si yo sé que ocurre P, entonces puedo ir a alguien y decirle pasa P o pasa Q. Porque total yo tengo la certeza que la primera ya es cierta. La otra que yo le agregué, no sé si será cierta o no, pero P o Q va a ser cierta gracias a P. Esta se llama adición, porque es como que yo tengo una cosa, tengo P, le adiciono otra a través de una O justamente. Bueno, igual estas dos últimas se pueden comprobar haciendo la tabla de verdad, que creo que una de estas habíamos hecho el otro día en clase y habíamos comprobado que era tautología. ¿Sí? Creo que la segunda, la de adición. Después revisan. Y si no, la pueden hacer de nuevo. Bueno, esas son las leyes lógicas que acá ven, las tenemos todas juntas. Ustedes esto podrían tenerlo, pueden así o más prolija, como quieran. Pueden tenerlas a mano. Yo acá le puse numerito porque si quieren, para no tener que poner el nombre completo en cada paso que le aplican, bueno, vamos a decir la ley 5, usamos la ley 11, pero si no, ponen el nombre que tengan, ¿sí? Estas son todas las que estuvimos viendo recién por separado, acá estarían todas concentradas. ¿Pero para qué se van a usar? O sea, hasta ahora, bueno, entendemos que son equivalencias, ¿no? Que si uno hace la tabla de verdad de este y de este otro, da lo mismo, bueno, son equivalencias. Pero ¿cuál es la utilidad de estas leyes lógicas? Una de las utilidades es la simplificación. Si yo tengo, por ejemplo, esta proposición compuesta, ¿sí? P y la negación de no P y R. ¿Cómo es que las leyes lógicas me van a ayudar a simplificar esto? ¿Y para qué me va a servir simplificar? Bueno, acá estamos viendo así solo en lógica, pero cuando lleguemos a la última unidad de álgebras de Boole, en vez de lógica acá vamos a tener funciones booleanas y tener una simplificación. Si yo tengo una expresión muy grande y hago un circuito con muchas compuertas y esa expresión se puede reducir, voy a ahorrar costo, voy a construir el mismo circuito pero con menos compuertas. Entonces esa sería la ventaja de poder simplificar. Bueno, ¿cómo hacemos esto para poder simplificar? De Morgan. Podemos Primero. hacer de Morgan. Bueno, a ver acá, esperen que lo cambio acá. Acá, son estos 3 ejercicios que vamos a hacer. El primero, entonces, podríamos hacer en esta parte, acá, la propiedad de Morgan, porque yo tengo la negación de una I. Entonces, esto vamos a ir haciendo acá, es equivalente, ponemos, y acá vamos a usar de Morgan. Bueno, no sé qué número era de Morgan, así que como les dije, pueden poner, esperen que no sé por qué no, lo voy a poner con otro color, acá pueden poner de Morgan o el número que tenga, ¿no? De Morgan. Entonces, ¿qué nos queda? P queda igual. Y acá es la parte que vamos a usar de Morgan, ¿no? ¿Qué decía de Morgan? Que si yo tenía la negación de una I, tenía que hacer
la negación de una, que esta es no P, por ahora lo hago en 2 pasitos, después el que quiere podría hacerlo todo junto. ¿Y por qué cambio esta I? Por la O. Dijimos, Por la O. por la O. O entonces la negación de R. R. ¿Qué es lo que yo decía que se podía haber hecho? Que si alguno quería hacerlo en 2 pasos o en uno, es esta parte, no P. ¿Qué propiedad voy a usar ahí en no P? En potencia, ¿no? No, la involución. Involución, muy bien. Entonces acá, involución. Bueno, esta sí creo que era la primera que vimos, así que sería la número 1, pero bueno. Involución. ¿Y qué nos queda? Bueno, no nos olvidemos la P que está adelante, y acá entonces, no P es P. ¿Sí? En esta parte que estoy escribiendo ahora es donde estoy usando involución, la negación de P. O no R, esto por ahora lo pongo como está. Y ahora, fíjense una que les recomendé. La absorción. ¿Por qué podemos usar la absorción? A ver, ¿por qué en este caso sí y en otro no? Porque teníamos que tener afuera una operación, que en este caso es la I, y adentro la O. Y además tenía que haber una repetida, o sea, una de las dos que está adentro tenía que ser exactamente igual a la de afuera. ¿Cuál es la que se está repitiendo? Justamente, la P. Entonces, todo esto por absorción, ¿qué nos devuelve? P. Nos devuelve P. Miren, entonces, en vez de usar esta expresión tan gigante, era lo mismo que decir P, todo eso. Bueno, no era tan gigante esta, pero me refiero, la achicamos igual, ¿sí? Entonces, toda esa era lo mismo que decir P. Ahora les pregunto, supongamos que esta de acá afuera, en vez de P, hubiese sido no P. Yo podía haber hecho la propiedad de absorción, que acá me faltó escribir. ¿Podía haber hecho? No, porque tiene que ser exactamente la misma, ¿sí? Ahora, si en los dos lugares hubiese dicho no P, sí podía, ¿sí? Sí, en los dos lados, y me hubiera quedado no P, justamente. A ver cómo simplificamos la 2. ¿Qué hacemos en esta? De Morgan también se puede hacer. Conviene, se puede hacer, no es que esté mal, pero Romper el condicional primero. claro, a mí me parece que va a ser conveniente, porque si no vas a hacer de Morgan y después volver a hacer de Morgan y otra vez de Morgan. Okay. Si nosotros, igual no está mal, o sea, mientras ustedes hagan los pasos correctos, no importa si no lo hicieron en la mínima cantidad de pasos. Mientras lo hagan bien, para mí va a estar bien, ¿sí? Pero son algunos tips que les voy tirando para, pues justamente, ¿no? Agilizar las cosas. Como acá yo veo que esto es un condicional, ¿sí? Todo esto es como si fuera la primera parte, que la voy a llamar A, y esta sería B, ¿no? Entonces, ¿cómo era la equivalencia de un condicional? Si yo tenía A, entonces B, lo podía escribir como no A o B. ¿Sí? Lo pongo acá para que lo tengan presente. Un condicional A, entonces B, era equivalente a decir no el primero o el segundo. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a hacerlo en nuestro caso, porque acá nuestro A no es A, era todo eso. Entonces, decir la negación de A, ¿qué sería? Sería la negación De la negación. de la negación, ¿sí? Con lo cual, en el próximo paso, ¿qué vamos a poder aplicar aquí? Absorción. Involución. Involución, sí. Bueno, entonces esto es no A, o, ¿y quién es nuestro B? Nuestro B sería R y Q. ¿Me siguen entonces? Yo justamente le cambié los nombres a A y a B para que no se confundan. ¿Está bien? O sea, es la negación de lo que era todo el antecedente, que lo llamé A, al antecedente, o el consecuente, que sería el B. Y ahora, en esta parte acá, como hay doble negación, que acá sí podemos cancelarla porque la negación, las dos negaciones están afectando al P y Q. No es que una solo afecta a la P, nada más. No, las dos negaciones están afectando a lo mismo. Las podemos sacar, entonces sigo acá abajo, que podemos poner en el paso siguiente. P y Q. P y Q. O R y Q.
P y Q, muy bien, o R y Q. Y acá, a ver si alguien se da cuenta qué nos conviene hacer. Q lo saco, ¿Cómo? quedaría Distributiva. distributiva, claro. La Deja distributiva, pero la distributiva leída de atrás hacia adelante, digamos, Claro. ¿no? A ver, les voy a mostrar, se los voy a escribir acá. La distributiva, si nosotros tenemos, a ver, si yo tengo, bueno, vamos a hacerlo con esa misma letra. Si yo tengo P o R y Q, si yo les hubiese dado esto escrito, Sí. ¿no? Como una es O y la otra es I, uno dice voy a distribuir, entonces hago P y Q y en el otro me va a quedar R y Q. Sí. ¿No es lo mismo que tenemos acá? ¿No nos va a quedar esto justamente al distribuir? Bueno, entonces si yo esto que puse en rosa lo puedo escribir como lo que estaba acá escrito en negro, lo que está escrito en negro lo puedo escribir como lo que está en rosa, porque la propiedad era una equivalencia, ¿sí? Lo que pasa es que uno cuando lo pasa para este lado no dice que está distribuyendo o aplicando la distributiva, uno dice saco factor común, pero no es ni más ni menos que la propiedad distributiva, ¿sí? Entonces, ¿por qué podemos hacer eso? Porque Q justamente es la misma. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda P o R y el que sacamos, digamos, factor común, ¿quién sería? Q. ¿Sí? Y esto sí ya no se puede reducir más, o sea, este es el resultado final al que llegamos, ¿no? Acá este ya no se puede reducir más. Bueno, vamos a hacer el ejemplo 3, que está ahí escrito, tomen nota, lo van a pensar un poquitito, a ver qué se puede hacer con este número 3, que es un poquito más largo. Vayan haciendo que ahora enseguida lo corregimos. A ver, yo ahora me cambio de cámara, quiero ver si se ve bien o le da la luz el reflejo. Se ve bien, profe. ¿Se ve? Ahí apagué esta para que no dé tanto el reflejo. Bueno, ustedes hagan clic en el usuario, así ven grande el pizarrón, ¿sí? Así lo vamos haciendo. ¿Entienden lo que digo, no? En ese pinchecito hacen clic, así ven grande mi usuario. ¿Están? Sí. Sí. Sí, profe. Sí. Yo acá copié el enunciado, ¿sí? Entonces, ¿por dónde podríamos arrancar? Equivalencia del condicional. Acá en esta parte, este condicional, Sí. porque acá hay otro, ¿no? Pero este, Sí. digamos que lo dejamos para el final, ¿nos conviene? Sí. Bueno, entonces, en este pedacito, en este paréntesis, ¿sí? Me puse acá, si puedo señalarles bien. Vamos a hacer acá la equivalencia de este condicional. Así que esta P la seguimos copiando, ¿no? Por ahora, P entonces,
Esperen que este no sé si escribe más. P entonces la negación de. Y en esta parte sería no el primero, que si quieren podemos aprovechar acá y hacer involutiva a la vez, ¿sí? Sería la negación de no P, ¿cuánto me va a quedar? P o P Q. o Q. ¿Me siguen? Entonces lo que hicimos, vamos a anotar acá, hicimos la equivalencia del condicional y además hicimos involución en esta parte. ¿Y en esta qué podemos hacer? Así De aplicamos Morgan. De Morgan. Todo esto, estas tres son las que vamos a estar haciendo del paso 1 al 2. ¿Cómo hago De Morgan aquí? La negación de una O era la negación del primero, que como el primero también tenía negación, ¿qué me va a quedar si hago involutiva a la vez? P. 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 Y La O, ¿por qué cambia en De Morgan? por la I. Y Por la I. Y esto No R. queda no R. A ver si se entendió. Hasta ahora lo que hicimos, acá no sé si esto voy a salir un poco clarito, ¿no? Esto quedaba igual. A ver, pregúntenme si hay algo que no entendieron de las tres propiedades que aplicamos del primero al segundo renglón. Sí, la primera yo no entendí. ¿Cuál? No P, entonces Q. Bien, bueno, lo hacemos despacio. Vamos a recordar que si vos tenías A, entonces B, esto era equivalente a no el primero o el segundo, ¿sí? Entonces, en este caso, en vez de A, vos tenías no P. Tenías no P, entonces Q. Entonces, si lo querés escribir de esta manera, tenías que poner la negación del primero, pero el primero era no P. O el segundo, que el segundo era Q. El segundo no había problema. Lo que nosotros hicimos fue, para no escribir esto y en un próximo paso, esto decir que era P, ya pusimos P o Q directamente. ¿Sí? Pero acá, ahí tenés los pasos completos, digamos. Ok. Y esta parte, ¿la entendieron también? Que hicimos De Morgan y al mismo De tiempo Morgan, sí. involutiva. ¿Sí? Lo mismo Sí, que sí. ahí, para no poner doble negación de P, ya pusimos P. Eso El sí. que prefiere, lo hace paso a paso, no hay problema, ¿eh? No hay problema. Bueno, yo porque algunos ya lo siguen y así también me alcanza el lugar en el pizarrón. Pero por eso acá se los aclaro si necesitan. Bueno, ¿con qué podemos seguir ahora? Y de Distributivo. Morgan. Perdón. No, Distributivo la negación. claro. De Morgan. No puedo sacar factor común porque Miren, acá es O, acá es I y acá es I. Les pregunto, si yo tengo A y B y C y tengo los paréntesis puestos entre la B y la C, ¿podíamos estos paréntesis correrlos y sí, ponerlos entre la A y la B? Sí. ¿Qué propiedad sería esta? Asociativo. Esta asociativa. se llama asociativa. Bueno, hagan de cuenta que A es este paréntesis. Tómenlo como una sola cosa, como que fuera A. Y acá yo tengo I, este otro, y este otro. Estos paréntesis, estos que están acá, yo los voy a poner ¿dónde? Los voy a poner entre este primero y este. O sea, los voy a poner acá, ¿eh? Eso, ¿ven? Que estoy haciendo más grueso. Eso para la absorción, ¿no, profe? Muy bien. Entonces, lo que hice fue, estos que están acá, los puse entre los dos primeros. Ahí se ve. Y justamente como alguien ya se dio cuenta, en eso que yo agrupé, voy a poder usar absorción. ¿Por qué voy a poder usar absorción? Porque tengo un paréntesis con una operación adentro, que en este caso es la O, y afuera está la I. ¿Y cuál es la que está repetida tanto adentro como afuera? La P. La P. Entonces, todo esto es lo mismo que P. ¿Por qué propiedad? Por absorción. Absorción. Bueno, ¿y acá qué habíamos hecho? Asociativa, ¿eh? Vamos poniendo en cada paso lo que usamos. Entonces acá copiemos todo, a ver qué tenemos. Todo esto era P, acá me quedó y no R.
¿Ven cómo la absorción reduce bastante? Miren, de este paso a este ya quedó bastante más pequeña la expresión. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? De Morgan. Bueno, podemos hacer de Morgan acá o la condicional. equivalencia al condicional. Da lo mismo. Vamos a hacer de Morgan, ya que me dijeron. Dejamos el condicional para el final. ¿Cómo hago de Morgan aquí? Quedaría Acá P vamos o, a usar como de P o Morgan. R. Me quedaría no P o R R. solita. Perfecto, no P o R. ¿Sí? La negación de la primera, esto cambia por O, y esta era no R, que había que negarla, así que además involutiva, ¿no? Involución. Bueno, ahora sí, no nos queda otra que hacer el condicional, ¿eh? Por ahora lo mantuvimos en todos los pasos, pero es el momento de descomponerlo. Otra vez, ¿cómo era la equivalencia de un condicional? No la primera parte O la segunda. o la segunda, ¿sí? Entonces, no la primera sería no P, o la segunda tal cual está, que es no P o R. Acá que hicimos de este paso condicional. ¿Y qué más podemos hacer en este último paso? Idempotencia. O tiene 2 veces no. Tiene 2 veces la O, ¿no? Claro. Entonces, haciendo asociativa, lo sigo para acá, haciendo asociativa primero, si quieren, para agrupar esto, y luego idempotencia, esto nos queda una sola vez. ¿Sí? Acá entonces usé asociativa y de este paso usé idempotencia. Y miren en lo que nos quedó, no P o R, que eso ya no se puede reducir más. Entonces, les vuelvo a decir, ¿no? Que esto acá era una expresión lógica nada más, pero nosotros la simplificamos porque si uno quería trabajar con todo esto es exactamente lo mismo que trabajar con esto. Acá por ahí no se le ve tanta ventaja como lo vamos a ver cuando lleguemos a las funciones booleanas. Ahí vamos a verle más el sentido porque, bueno, nos está haciendo ahorrar compuertas en un circuito que hay que diseñar. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, también las leyes lógicas se pueden usar para determinar si una expresión es tautología, contradicción o contingencia. Esta, por ejemplo, así a simple vista uno no se daba cuenta, pero una vez que la simplificó, nos damos cuenta que esto no dio tautología ni contradicción. Evidentemente, esta es una contingencia. Pero ¿qué hubiese pasado si en todo, después de simplificar todo, me quedaba algo que es verdadero? Era una tautología. Y si después de tratar de simplificar llego a falso, es una contradicción. ¿Sí? ¿En qué caso puede pasar eso? Bueno, supónganse que en el último paso, en vez de quedarme no P o R, me hubiera quedado no P o P. ¿Cuánto daba no P o P? Sí, eso es una tautología. Era tautología, eso era verdadero. Entonces, el último paso pondríamos verdadero. Y eso era tautología. ¿Sí? Bueno, les vuelvo a cambio de cámara. Y vamos a tener que hacer una actividad. Vamos a aprovechar también, por ahí, pueden tomarse unos minutitos de descanso y hacer la actividad o hacerla, y bueno, como prefieran. Profe, Voy a dar tiempo, sí. una cosa, yo me quedé por unos minutos sin el audio y vi que en los comentarios estaban poniendo presente o algo así, porque yo no escuchaba nada. No, el presente no. No, pensé que estaban tomando lista o algo, porque me quedé por unos minutos sin audio o algo. Sí, no. Los que empezaron a poner presente, no sé, se están confundiendo con otro profesor, otra materia. Porque yo acá no les tomo el presente así, yo se los tomo con una actividad como la que vamos a hacer ahora. No, está bien, porque me quedé sin audio y no escuchaba nada por unos minutos, disculpe. No hay problema.
En el aula, yo ahora les voy a mostrar dónde está, dice ejercitación 21 de agosto, va a decir porque todavía está, porque le tengo que ajustar el horario, son 20 y 21. Bueno, yo la voy a poner que ya abra. Voy a poner acá hasta las 21 y hasta las 21:10. Va a estar abierta. En la sección de tareas, ¿vieron que hoy les mostré? La sección de tareas. Sí. Bueno, ahí van a ver que ya está visible la que dice ejercitación 21 de agosto. Va a estar abierto hasta las 21:10. Ahí veo que algunos ingresaron ya. Muy bien. Bueno, o sea, tienen casi 50 minutos, ¿no? Bueno, la idea es que respondan estas preguntitas. Son 11. Algunas son muy rápidas. En otras van a tener que por ahí tomar lápiz y papel y hacer algo. Fíjense, son 11 preguntas. En realidad son 10 y la última ya van a ver de qué es. Pero pueden entonces hacer un breve descanso primero, el que quiere, o el que quiere se lo pone a responder y ya después tranquilo hace el descanso después. La cuestión es que nosotros nos vamos a encontrar nuevamente a las 21:10, cuando cierra esto, para corregirlo, ¿sí? Nos encontramos solo para eso, corregirlo, y ahí entonces les digo, bueno, lo que quedaría para la vez que viene. ¿Está? Así que yo ahora les voy a poner acá quiénes son los que están en el podio. El primero, el que sacó más nota y es el único que sacó 10, es Andrés Villegas. Muy bien, Andrés, ¿eh? ¿Estás por ahí, Andrés? Sí, profe, gracias. Bueno, muy bien, ¿eh? Muy bien. Y ayer también creo que a vos te ha ido muy bien en el primer cuestionario, en el segundo no tanto, ¿eh? Sí, lo que pasa es que el primero lo hice bien y el segundo lo hice, que había que ver el video, lo hice medio a las chapas. Bueno, muy bien. Entonces en este hiciste todo perfecto. Así que me parece que terminamos la clase y ustedes se comunican con Andrés y le preguntan a él. ¿Qué les parece? No, tampoco tanto. Bueno, después está con 9.50 en segundo lugar Pablo Paganini. Muy bien, Pablo, ¿eh? ¿Dónde estás? Gracias, profe. Muy bien. Y después en el tercer puesto hay varios, que sacaron 9. Octavio, Danilo Sosa, Antonella, mira, te sacaste 9. Mayra, y Mayra, bueno, sacaron 9. Estarían ellos 4 en el tercer puesto. Bueno, vamos a revisar rápidamente si tienen alguna duda. Acá yo tengo todas las preguntas que me las fui copiando. De este, ¿hay alguna duda en particular? ¿Cuál era proposición lógica y cuál no? No, ese era fácil. Este era fácil, pero igual algunos no lo respondieron bien, por eso pregunto. Una consulta, profe, porque ahí hay una ecuación con una X, entonces yo pensé que como tenía la X, no hay unas, no era como condicional. No, pero acá no te está preguntando si es condicional, acá es si es o no proposición lógica. lógica. Proposición lógica, eso. Claro, no es esta, no. La otra, la de arriba, la ecuación 3. Bueno, pero eso, la ecuación 3x menos 1 igual 5, tiene solución en los enteros. ¿Es verdadero o falso eso? No puedo saberlo. ¿Cómo que no podés saberlo? ¿Qué dicen tus compañeros? A ver. La ecuación 3x menos 1 igual a 5 tiene solución en los enteros. X puede tener muchos valores. Ahí dice tiene Pero solución. tenés un resultado, se puede. Se puede, de hecho. Algo que es verdad. Bueno, no importa si tiene o no. Yo podría. De hecho, esta tiene, porque si la x vale 2, tiene. Pero aunque no tuviera, sería proposición lógica, porque es algo que uno puede decir si es verdadero o falso.
Si yo te digo tal ecuación, por más que esa ecuación tenga incógnitas, tiene solución, el tener solución es algo que te está diciendo que puede tener o no tener. O sea que esto es una proposición lógica y de hecho esta es verdadera. Ok, entonces cuando tiene ¿Sí? la X ahí, pero No, es bueno, una por eso. solución No, ahí, no. no importa. Chicos, traten de, no de, ahora te atiendo Mayra, pero traten de no hacerse así reglitas, de decir, bueno, si tiene X, traten de pensarlo. A ver, ¿qué era una proposición lógica? Un enunciado que tenía valor de verdad. Entonces, si a mí me dicen, tal ecuación tiene solución en los enteros, es algo que sí tiene o no tiene. O sea, una de dos, ¿es verdadera o es falsa? ¿Cuándo es que no van a ser, por ejemplo, la que estaba ahí a continuación, ¿no? Acá. Ustedes no sé si por ahí estaban en otro orden. La que dice solamente 3 por x más 2 igual más menos 1, tal cosa. Ahí te tiraron la ecuación sola y eso no es ni verdadero ni falso. En cambio, si esa misma yo dijera, bueno, esta ecuación no tiene solución, o si x le damos un valor concreto, ahí ya es proposición, ¿sí? Por eso insisto en que no traten de memorizar reglitas y decir, bueno, cuando aparece la X no es, y lo hago así sin pensar. No, no, no. A veces está la X y es porque, como en la oración número 3, como te está hablando de que tiene solución en el conjunto de los enteros, ahí, por más que figura la X, lo que está enunciado es algo que tiene valor de verdad. ¿Sí? Esa es la diferencia. Si estuviera suelta la ecuación 3x menos 1 igual 5, no, eso no sería. Bien, igual sobre este tema vamos a profundizar y a verlo completo, en realidad, las funciones proposicionales la semana que viene. Pero por ahora ustedes tenían que identificar si eran o no proposiciones lógicas, viendo si tenía sentido decir si es verdadero o falso. Después estas también eran fáciles las primeras, ¿no? Muchos hasta las 7 llegaron enseguida y después fue que ahí en las últimas había que pensar más. Esta era fácil como era. 13 es par o termina en 0. Las dos cosas son falsas, ¿no? Así Sí, que sí. la O era falsa. Esta también era sencillita, ¿no? Si P era verdadera y Q es falsa, ¿cómo era no P o no Q? Verdadero. Verdadera. Muy bien, porque una de las partes es verdadera. Esta otra, bueno, ahí yo ya puse las respuestas, por ahí, ojo que puede ser que estuvieran en otro orden, P, Q y R, ¿no? Bueno, esta es muy parecida a una que corregimos hoy, que practicamos en clase, ¿no? Acá nos daban un condicional y decían que era falso. Entonces, ¿de dónde convenía arrancar? ¿Cuándo era falso un condicional? Cuando la primera parte o el antecedente es verdadero verdadero. y después falso. Y bueno, y trabajando con eso podían llegar a estos valores de verdad, ¿sí? El que no le dio ahora ya tiene la respuesta correcta porque la tiene en el mismo cuestionario que pueden acceder ustedes y puede volver a pensarlo, ¿sí? A ver por qué alguna no le dio. Bien. Esta que hablaba del recíproco. Si tienes vacaciones, entonces vas a descansar. El recíproco cambiaba de lugar antecedente y consecuente, ¿sí? Así que, ¿cuál de estas era la correcta? Si vas a descansar, entonces tienes vacaciones. Muy bien. Ahora en este pedía el contrarrecíproco, que además de dar vuelta antecedente y consecuente, los negaba. Si lees mucho, entonces eres inteligente. ¿Cuál es la contrarrecíproca? La última. Si no eres inteligente, entonces no lees. Perfecto. Bueno, en las 7, por ahí algunos vi que se detenían un poco más que otros, pero si uno lo pensaba, a ver, acá tenemos un bicondicional, ¿no? O sea, sin necesidad de hacer la tabla, podíamos pensarlo así. Se los comento porque alguno por ahí hizo toda la tabla y le dio. Sí, P sí, solo sí Q. ¿Cuándo era verdadero? Cuando ambos valores son iguales. Muy o verdadero bien, o falso. muy bien. O sea, esta parte era cierta cuando las dos son verdaderas o las dos son falsas. ¿Y acá qué te está diciendo? Y P y no Q. O sea, que acá, ¿qué nos está agregando? Una verdadera y una falsa.
Entonces, ¿puede ocurrir que sea verdadero un bicondicional y al mismo tiempo pasar esto? Una sí y una no. No. No, o sea, esto ya, si uno lo pensaba así, se iba a dar cuenta que estas dos cosas no podían darse a la vez, ¿no? La primera parte y la segunda, si la primera es verdadera, P y Q tenían el mismo valor de verdad, y acá tienen distinta. Y si la primera era falsa, tenían distinto valor de verdad, con lo cual en la segunda iba a ser verdadera. O sea, ¿esto qué era? Una contradicción. Si no lo ven así, no importa, hicieron la tabla o alguna... Yo hice toda la tabla. Sí, tuve que hacer la tabla. Yo hice toda la tabla, profe. 4 renglones. Sí, está bien, pero les digo que alguno se pudo haber dado cuenta de esta manera. Pero bueno, está bien hacer la tabla. Bueno, y que también tenían que decir si eran contradicciones, contingencias o tautologías, ¿cómo daban estas? La primera contingencia, La primera contingencia. la otra tautología. Muy bien. Bueno, Ahí yo acá lo pisé también, porque si me... alguno no le dio, puede revisar. ¿Acá lo hicieron con la tabla? Sí, con la tabla. Sí. Con la tabla, bueno, con la tabla era una opción. Y si no, pueden practicar nuevamente, si quieren, con las leyes lógicas, a ver si llegan a lo mismo. La que era tautología, que en este caso es la que yo tengo acá abajo, ¿no? Esta es la que daba tautología. Si uno va trabajando, ¿qué tendría que pasar? Tendría que darles algo verdadero, ¿sí? Les tiene que quedar algo, llegar a algo verdadero. Bueno, pueden practicarlo. Igual con la tabla también estaba bien. Pero les digo que si quieren practicar lo que vimos hoy. La pregunta 9. Es muy parecido a lo que hicimos hoy con análisis 1 y análisis 2, nada más que acá otras materias. Así que esta es necesario tener aprobada álgebra para cursar matemática superior. ¿Cuál es equivalente de estas tres? A ver. Había una sola, ¿no? Porque ahí en las opciones podían ser más de una. Pero la única que era es, el que cursa matemática superior tiene aprobada álgebra. Esta era la única que era equivalente a lo que decía arriba, ¿sí? Esto habíamos hecho también ejemplo muy, muy parecido. Bueno, y este por ahí les llevó un poquito más de tiempo porque había que simplificar, ¿sí? ¿Cómo hicieron? A ver, ¿por dónde habrán empezado? ¿Haciendo de Morgan? ¿Haciendo la equivalencia al condicional? Yo directamente fui para la tabla, como que todavía no le agarré la mano a las reglas que vimos. Ah, bueno, pero mirá que acá pedía utilizando leyes lógicas. Sí, no, A ver, bueno, entonces corrijamos esta. Si Y alguno eso de la ley tampoco yo lo puedo hacer y también lo quiero hacer por tabla y me dio mal. Bueno, miren, vamos a ver. Yo voy a empezar, que no es obligatorio, pero miren, les recomiendo, vamos a empezar haciendo esto. ¿Cómo puedo transformar el condicional? No P o Q. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? La ley de equivalencia del condicional. ¿No el primero o el segundo? ¿Sí? Okay. Todo lo demás lo estoy dejando igualito por el momento. Bueno, ahora, en este paréntesis, en el corchete, ¿qué podemos hacer? Si yo tengo PI y un paréntesis con O, ¿puedo distribuir? Sí. Te los marco acá con otro color. Podemos hacer P con el primero y después con el otro, ¿sí? Bueno, ¿qué me va a quedar en el primero? P y no P. Bueno, voy a anotarlo así como está. P y... Profe, disculpe que Sí, le interrumpa. ¿Usted está presentando pantalla o yo no la veo? No sé si la está presentando, solamente está hablando. Sí, estoy presentando pantalla. ¿Vos no la ves? Ah, no. ¿Los demás sí ven? Sí, Sí. Sí. Ah, ahí está, profe, ahí está. ¿La ves? Sí, Bueno. sí, ahí la vi. P y no P, o ¿qué me queda en el otro? P y Q. P y Q. Bueno, ahora, y lo otro lo termino de copiar como estaba. Ahora, el primero de los paréntesis que yo puse en rosa, ¿cuánto vale esto? Falso. Falso. Esto es falso, ¿sí? P y no P no podía ocurrir, ¿sí? Si no se acuerdan, bueno, contradicción básica era esta, pero esto es algo falso. Y si yo tengo falso o cualquier cosa, ¿no? El otro paréntesis,
¿qué nos quedaba? ¿Falso o tal cosa? Es por Nos queda lo otro, identidad, ¿no? lo otro. Muy bien, es por identidad. O sea que esto es P y Q. Pero no nos olvidemos que adelante, ¿qué había adelante de esto? Estaba la negación, Negación. ¿no? La negación. Todo eso es P y Q, pero estaba la negación. Sí. Y después sigue el entonces Q. Y ahora, en vez de hacer de Morgan, que se podría hacer, como después vamos a tener que hacer el condicional, haríamos de Morgan y después lo volveríamos a tener que deshacer. ¿Qué conviene acá? Hacer la equivalencia de este condicional, ¿no? Todo esto sería el primero, Q es el segundo. ¿Cómo era la equivalencia? Era Menos La el negación primero. del ¿se va a primero. contrarrestar con este? Sí. Sí. O sea que directamente me va a quedar P y Q, que es el O primero, o Ok. el segundo, que es Q. Y ahora, Por absorción. Simplificás. por absorción, todo esto que nos da. Q. Nos da Q. Todo esto nos da Q. Bueno, ahí. Q. ¿Sí? Ahí me quedé. Ahí está. Entonces, acá era esta la respuesta correcta, Q. Profe, igual en el parcial, ¿se puede tener esos datos? Sí, pues yo me lo tuve que mirar todo para... ¿Pero qué les dije hoy? A ver, No me ahí acuerdo. estás demostrando que no me prestaste atención. No, es que se me cortó varias veces internet. Ah, bueno, tenés razón, Andrés. Sí, les dije que ustedes todas las leyes lógicas las pueden tener. Las pueden tener, ya les recomiendo que se las impriman o las escriban en una hoja y las tengan a mano para ir practicando ahora. Y así esa misma la traen el día de parcial. Y Ok, ya sí. saben dónde está cada una. No, ¿Sí? pues yo llegué a Q, pero lo tuve que mirar 100 veces la... Obvio, sí. Igual, a medida que vayas practicando más y las vamos a seguir usando, te las vas a ir acordando, pero hoy recién las vimos, obviamente, no te preocupes. ¿Sí? Pero las pueden tener. ¿Sí? Bueno, y el último, hay gente que no fue honesta. Algunos sí se dieron cuenta que no tenían foto y pusieron que esto es falso, lo cual está muy bien. Y otros pusieron verdadero, o sea, o no son honestos o no saben lo que es una proposición. Yo directamente, al ver esta pregunta, abrí una ventana aparte y puse una foto rápida. Bueno, está muy bien, entonces vos cumpliste. Bueno, esta era una pregunta para hacerlos tomar conciencia de eso, que les había pedido, por favor, en el campus virtual, ¿sí? Así cuando yo voy corrigiendo los cuestionarios, ya voy identificando quién es cada uno. ¿Está? Sí. Así que bueno, el que puso que tenía y en realidad no tiene, a ver, arréglelo, ¿sí? Y los que pusieron que no tenían porque realmente no tenían, muy bien que hayan respondido bien, pero en lo posible les pido que suban pronto una foto. Pero la respuesta es incorrecta, en realidad. ¿Por qué es incorrecta? Claro, yo puse falso porque no tengo la foto. Digo, pero ¿qué está haciendo inteligencia artificial? está bien, ¿Qué está haciendo para...? está bien. Yo como no podía poner distintas respuestas según usuario, no importa. Bárbaro. Pero como esto era algo que se había pedido, digamos como que considero, por más que hayan respondido bien los que no tenían foto, bueno, era un requisito que tenían que cumplir, ¿sí? Que les había pedido la vez pasada. Entiendo que hay algunas que son preguntas más de lógica, por ejemplo, volviendo al primer punto, Sí. la última que pregunta es si resolví bien si respondiste bien el ejercicio. Yo digo, Pero ¿cuál lo que vos tenías, no, acá vos no tenías que responder esto, tenías que decir si era una esto proposición que está o no? acá Sí, es proposición, y había que claro, decir no es proposición. tal cual. ¿Sí? Bien. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué queda de tarea? Solamente se agregan, a menos que alguno esté atrasado, pero se agregan estos dos únicos ejercicios con la clase de hoy, el 5 y el 6. ¿Sí? Simplificar usando leyes lógicas, que ya vieron lo que era, hemos hecho, recién corregimos uno. Y este último, probar que estas son tautologías. Ahora fíjense una cosa. Por ejemplo, la primera, ¿ven que hay un sí, solo sí? Para probar que esto es una tautología, en vez de trabajar con esto, todo así, este choclo completo, les recomiendo que ustedes tomen esta parte, vayan aplicando leyes lógicas hasta simplificarla, después tomen esta parte, también apliquen leyes lógicas hasta simplificarla y comparen si llegaron a lo mismo.
Si la simplificación de esta parte da lo mismo que la simplificación de la del lado, quiere decir entonces que eran equivalentes y el sí, solo sí, va a ser una tautología. Esto lo van a poder hacer en el ítem A y en el B. El C no, porque el C, miren, es que es solo un condicional. O sea que el C sí lo van a tener que trabajar así completo, entero. Los otros también podrían todo entero, pero sí, lo que les dije les recomendé para que sea más, no tan engorroso. Bueno, el 5 en teoría no tendrían que tener mucho problema porque hemos hecho. El 6, inténtenlo y si no lo corregiremos la próxima clase. ¿Sí? ¿De acuerdo, chicos? Sí, de acuerdo. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Entonces, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima con la mayoría de ustedes el martes en la otra materia, en análisis matemático. Vamos a seguir con las matrices, pero sueñen cosas lindas con las matrices, no pesadilla. Ay, no, profe. Y bueno, con algunos pocos que solo cursan esta, nos veremos directamente el miércoles, ¿sí? Igual que hoy, en este mismo link. Bueno, gracias, profe. Hasta luego. Bueno. Sí, profe, nos vemos. Chao, profe. Chao, chao. Que esté bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas noches.